Y bueno, tengo a cargo hace ya 8 años el control de infecciones asociadas a la atención de salud. El día de hoy me han invitado para poder hablar un poco de la higienización de manos y también hacerles recordar de la importancia de esta técnica para la prevención de infecciones, ¿no? Actualmente vivimos en una época de pandemia en donde una enfermedad ha cambiado nuestro ritmo de vida, nuestro nivel económico, nuestra actividad diaria, ¿no? Y esta enfermedad pues ha hecho de que muchos de nosotros estemos en casa, ¿no? Dentro de estas recomendaciones que voy a hablar, pues voy a hacer mención acerca de la higienización de manos, que es una de las medidas de prevención más económicas, mucho más sencillas, para poder prevenir las infecciones dentro de una entidad hospitalaria y, bueno, ahora en el uso comunitario también. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tratar? Uno de ellos son las precauciones estándar, que ya les han mencionado, algo en relación a los equipos de protección personal y su relación con la higiene de manos y netamente algunos aspectos de la higienización de manos, ¿no? Bien, bueno, como todos ya han hablado un poco, ¿no?, acerca del COVID-19 o el coronavirus, ¿no? El coronavirus es un tipo de virus, ¿no?, que ocasiona desde un resfrío común hasta una infección respiratoria severa, ¿no? Existen diferentes tipos de coronavirus, como son los coronavirus alfa, beta, gamma y delta. Dentro de estos tipos se ha encontrado evidencia científica que el más común es el coronavirus de tipo beta, ¿no? Y dentro de los coronavirus de tipo beta existen algunos subtipos, ¿no? Existe el nuevo coronavirus, ¿no?, el SARS-CoV-2, ¿no? Y dentro del SARS-CoV-2 existen unos subtipos, ¿no?, el subtipo L y el subtipo que es el más común, ¿no?, que nos hace referencia que dentro de la evidencia se ha podido encontrar que el 70% de los casos está presente con este subtipo. Haciendo la revisión bibliográfica nos hace referencia de cómo se originó y cómo se transmite el COVID-19, ¿no? Se cree, ¿no?, de que este coronavirus, este nuevo coronavirus proviene o estaba alojado en los murciélagos, ¿no? Y que por un proceso de mutación o, bueno, un proceso de ingesta, estos animalitos estuvieron en contacto con otro tipo de animales que son los pangolines, ¿no?, que ya lo he mencionado, ¿no? Estos pangolines aparentemente ingirieron las heces de los murciélagos, ¿no?, y posiblemente se utilizó este animal que fue vendido en un mercado de mariscos en Wuhan, en China, como huésped para pasar a los humanos. Al pasar a los humanos, bueno, se produjo el contagio entre las personas y, bueno, llegó el momento en que llegó a nuestro país, que fue el 6 de marzo de este año. Bueno, cuando hablamos de infecciones, también es importante hacer referencia acerca de la cadena de transmisión, ¿no?, que ya lo ha mencionado muy bien el doctor Vergara. Cuando hablamos de cadena de transmisión, hablamos de la interacción de diversos eslabones que se articulan para desencadenar una interacción entre el huésped, ¿no? Dentro de los elementos que conforman la cadena de transmisión, tenemos al huésped, al reservorio, al agente, a la puerta de salida, a la vía de transmisión, la puerta de entrada, un objeto a veces inanimado, ¿no?, que son los elementos que contienen la cadena de transmisión. Bueno, aquí les he traído un poco de evidencia científica acerca de este virus, ¿no?, de una revista muy reconocida a nivel mundial, que es la revista Lancet. Esta revista hace evidencia, nos muestra un estudio denominado estabilidad del SARS-CoV-2 en diferentes condiciones ambientales, ¿no? Es un estudio publicado el 2 de abril de este año, del 2020. Y bueno, nos menciona, ¿no?, de la estabilidad del SARS-CoV en diferentes temperaturas, ¿no? En esta investigación nos dan a conocer que el virus en una temperatura de 4 grados centígrados, que es la temperatura que está en el refrigerador de nuestra casa, puede llegar a vivir en las superficies hasta 14 días. En temperaturas ambientales con 22 grados centígrados y 37 grados centígrados puede llegar a vivir desde 7 días hasta un día respectivamente.
y en temperaturas como los 70 grados centígrados, es decir, a la hora que lo voy a someter al calor, ¿no? De repente al agua caliente, ¿no? Este virus va a llegar a desaparecer en cuestión de un minuto, ¿no? Esa es la forma una de las formas de la eliminación. Ahora, este estudio también nos hace referencia acerca de las superficies, ¿no? Cuando hablamos de las superficies, nos dice que en los pañuelos de papel y en las toallas de papel, ¿no? El virus puede llegar a vivir hasta 30 minutos o puede ser detectado hasta 30 minutos después de haberse alojado en este tipo de superficies, el papel y las toallas de papel. En el caso de la madera, puede llegar a ser detectado hasta un día después de haberse alojado en la superficie. En el caso, por ejemplo, de los vidrios o de los cristales, puede llegar a vivir hasta 2 días. En superficies como, por ejemplo, los billetes, ¿no? Puede llegar a vivir hasta 2 días. En superficies de acero inoxidable puede detectarse hasta 4 días, ¿no? Después de haberse alojado. En el plástico, de igual forma, hasta 4 días, en menores concentraciones, pero puede llegar a detectarse. Y lo sorprendente es en la parte de las N95, ¿no? Tanto en la parte interna como en la parte externa. En la parte interna de las N95, el virus puede ser detectado hasta 4 días después de haberse alojado dentro de la cara interna de los respiradores N95. Y en la parte externa puede llegar a sobrevivir hasta 7 días. Este estudio también nos hace referencia acerca de la eliminación, ¿no? Se dice que en cierto tipo de desinfectantes, como por ejemplo, aquí está en inglés, pero la parte que dice bleach es lejía, ¿no? Se dice que a los 5 minutos de haberse aplicado la lejía puede ser indetectable, de igual forma con el alcohol al 70%, la iodopovidona de 7.5% y también la clorexidina, ¿no? En concentraciones muy bajas, ¿no? La clorexidina de uso hospitalario es del 2 al 4%, pero nos hace referencia que en concentraciones de 0.05% es indetectable. En el caso de la solución del jabón líquido de manos, se ha demostrado de que hay buenos resultados con el uso del jabón líquido, pero todavía puede quedar una pequeña cantidad residual del virus en las superficies de las manos, ¿no? También nos hace mención de que independientemente del virus, independientemente del pH de estas sustancias, si es que son ácidas o si son alcalinas, pues el virus no afecta su concentración. Bien, hasta aquí hago referencia acerca de lo que está presentándose a nivel mundial y que está afectando a nivel nacional a nuestra población, ¿no? Y algunos aspectos para poder hacer la eliminación y también conocer, ¿no? Que ya hay evidencia científica que nos muestra en qué lugares se puede alojar mayor tiempo, ¿no? Para poder tener recomendaciones posteriores. Respecto a las precauciones estándar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de precauciones estándar para prevenir infecciones, hablamos de 5 aspectos importantes. Uno de ellos es la higiene de manos, el lavado de manos, que debe ser aplicado antes y después de atender al paciente, antes y después del uso de equipos de protección personal. Si bien es cierto ahora, por el tipo de protección que estamos usando en los ambientes COVID, estamos usando de forma permanente los guantes, pero es importante que antes de colocarme y después de colocarme el EPP tengo que hacer una higiene de manos de forma correcta. Otra de las precauciones que nos menciona es el uso de guantes, ¿no? El uso de guantes que ya es conocido por ustedes para la manipulación de sangre, fluidos y secreciones y también para antes de tocar piel y no intacta y también mucosas. Otra de las precauciones es el uso de las mascarillas y el uso de los lentes que me van a servir para la protección de mucosas, para cuando yo voy a tener contacto con sangre, fluidos o secreciones. Este tipo de lentes tienen que ser un lente de sellado hermético, ¿no? Hay unos lentes que actualmente en los entornos hospitalarios se están dando, que son lentes muy delgados, ¿no? Que ya los van a mencionar más adelante, pero son lentes que son de uso descartable, ¿no? Y que se ha demostrado científicamente de que este tipo de lentes no puede ser reutilizado, no puede ser desinfectado, porque puede ocasionar lesiones en los ojos de los trabajadores o de las personas que los están usando.
¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Otro de los aspectos de las precauciones estándar es el uso del mandil, ¿no? Para el contacto de sangre, fluidos, secreciones, y también la eliminación correcta de los residuos hospitalarios y de los objetos punzocortantes, ¿no? Hay contenedores que ya ustedes conocen, ¿no? Que nos especifica dónde debo eliminar un residuo biocontaminado y en qué contenedores debo eliminar los objetos punzocortantes, ¿no? A fin de evitar accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y en este caso el contagio del personal que está haciendo el retiro de este tipo de desechos. Bueno, cuando hablamos de precauciones, también tenemos que ubicarnos en relación al mecanismo de transmisión, ¿no? En todos los hospitales debe existir una norma de aislamiento para prevención de infecciones. La que he recogido en este momento es la del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del año 2018, que es el Manual de Precauciones de Aislamiento para la Prevención de Transmisión de Agentes Infecciosos en el Ambiente Hospitalario. En este manual nos hace referencia de 3 tipos de precauciones: las precauciones de contacto, las precauciones de gotitas y las precauciones por aerosoles. En el caso de las precauciones de contacto, nos indica, ¿no?, este manual de que antes de ingresar a la habitación, el personal, ¿no?, debe primero higienizarse las manos, colocarse una bata, colocarse guantes y al salir de la habitación eliminar los guantes y la bata en una bolsa de contenedor rojo, y ante cada procedimiento de retiro tanto de guantes como de bata debo hacer una higiene de manos, ¿no?, que es indispensable para prevenir infecciones. Otra de las precauciones son las precauciones por gotitas, ¿no? Las precauciones por gotitas que nos manifiesta este manual es que antes de ingresar a la habitación yo debo realizar una higiene de manos y debo utilizar una mascarilla quirúrgica, una mascarilla simple. Y al salir de la habitación, desechar la mascarilla en una bolsa de contenedor rojo, ¿no? Y también realizar la higiene de manos. En el caso de las precauciones por aerosoles, que es la situación que estamos viviendo en los ambientes en donde se están manejando pacientes COVID, las precauciones tienen una variación, ¿no? Uno de ellos, antes de ingresar a la habitación, es la higiene de manos, y aquí nos indica sí el uso de un respirador N95, ¿no? También nos hace referencia de la importancia de hacer una prueba de ajuste, ¿no? Una prueba de ajuste que indica que yo voy a colocar la superficie de mis manos sobre el respirador que está limpio, no que recién lo estoy utilizando, y voy a hacer la técnica de la inhalación y la exhalación. Y con esa técnica de la inhalación y la exhalación voy a verificar que el sellado hermético del respirador N95 esté presente. Si es que no hay un sellado hermético correcto, pues hay un escape de aire y hay una alta probabilidad de que pueda ingresar el virus o cualquier otro tipo de microorganismo y que yo me contagiar. Por eso es importantísimo hacer la prueba de ajuste. Al salir de la habitación, desechar el respirador N95 en bolsas de color rojo y luego hacer la higienización de manos. Este tipo de manuales también nos hace referencia de algunas precauciones adicionales, ¿no? Y también se ha relacionado la evidencia científica, las precauciones adicionales con el COVID-19, ¿no? Que nos indica, ¿no?, que para el caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y procedimientos generadores de aerosoles, es necesario aplicar las precauciones estándar, que ya las hemos mencionado, las precauciones de contacto y las precauciones de aerosoles. Ahora, voy a hablar algo muy puntual acerca de lo que es equipos de protección personal y su relación con la higienización de manos, porque, bueno, he visto el contenido y sé que hay una persona que va a tratar este tema. En relación a los equipos de protección personal, se dice que estos equipos están diseñados para proteger al personal de salud en su lugar de trabajo. El objetivo es evitar las lesiones, ¿no?, del personal de salud, accidentes con objetos punzocortantes de repente, y también prevenir enfermedades que pueden ser ocasionadas a causa de peligros biológicos, peligros químicos, peligros radiológicos y peligros físicos. ¿Cuáles son los tipos de respirador, de EPPs que se deben manejar, ¿no?, y mucho más en esta situación? Tenemos las mascarillas, tenemos los respiradores, tenemos los guantes, tenemos los lentes protectores, los gorros, los mandilones, las botas, los overoles y los protectores faciales. Ahora,
A nivel de OPS, de la Organización Panamericana de Salud, se ha sacado una serie de guías que nos dan la indicación de qué cosa debemos manejar en el caso del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, y nos indican que a la hora de colocarnos o antes de colocarnos el equipo de protección personal tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones. Uno, identificar el peligros, gestionar riesgos y buscar cuál es el EPP necesario de acuerdo al lugar donde yo me voy a ubicar. Por ejemplo, si voy a ir a un área de COVID, un área no COVID, un área logística, un área administrativa dentro de una institución de salud. Entonces, tengo que definir cuál es el EPP que voy a utilizar. Luego, voy a ver, tengo que definir, o tiene que estar definido ya en la institución, el lugar donde me voy a colocar el EPP y dónde me voy a retirar el EPP, ¿no? Que tiene que ser un lugar diferente al lugar donde se está atendiendo a los pacientes. Es necesario, ¿no?, por la cantidad de EPP que voy a utilizar, pedir el apoyo a una persona que me pueda guiar a la hora de colocarme el EPP, o en su defecto poder colocar en la parte delante donde yo voy a estar ubicada, colocar un espejo, ¿no?, para poder yo visualizar cómo me coloco el EPP. Y al momento de hacer el retiro, voy a hacer el descarte del EPP en un contenedor, no en una bolsa que tenga una bolsa de color rojo. Después de haber verificado todo eso, lo primero que voy a hacer es colocarme la bata, luego voy a colocarme la mascarilla quirúrgica o el respirador, luego voy a colocarme la protección ocular, tanto las gafas o el protector facial, y finalmente debo colocarme los guantes, ¿no? Ahora, con el tema de los guantes, hay algunas características que se están usando de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Los guantes deben estar sobre el mandilón que yo me voy a colocar, y lo que se ha visto como necesidad es de fijar el guante sobre el mandilón con un esparadrapo para evitar que se salga, ¿no? Ahora, al retirarme, al quitarme el equipo de protección personal, lo primero que tengo que yo definir es evitar la contaminación, tanto para mí como personal de salud, como para las personas que están a mi alrededor, como también para el entorno, no de la institución hospitalaria. Y bueno, quitarse primero los elementos más contaminados, ¿no? Lo primero que debo quitarme son los guantes y luego la bata, ¿no? Después de haber hecho ese proceso, es indispensable la higienización de manos con una solución hidroalcohólica. Después de haber hecho la higienización, debo proceder a quitarme la protección ocular desde atrás hacia adelante. Termino de retirarme la protección ocular, debo higienizarme las manos nuevamente, es indispensable este paso, y luego procedo a quitarme la mascarilla quirúrgica o el respirador de atrás hacia adelante, jalando las ligas como se pueden visualizar en la imagen, ¿no? De tal forma que yo no tenga contacto con la parte anterior del respirador, porque esa es la parte que está más contaminada. Y finalmente debo proceder a hacer una higienización de manos. Ahora, esta guía de OPS nos hace referencia de qué equipos de protección personal debo utilizar de acuerdo a las situaciones. Estuve escuchando en la ponencia anterior y se hace referencia de que hay un desabastecimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial de los equipos de protección personal. Y este tipo de guías que salen a nivel nacional y también a nivel internacional los indican qué tipo de protección personal debo utilizar en las áreas de triaje, en las áreas de recogida de toma de muestra, en las áreas en donde no voy a hacer procedimientos generadores de aerosoles y en las áreas que sí se van a generar aerosoles. Para yo aplicar estas recomendaciones que nos dice OPS, definitivamente tengo que tener algunas consideraciones que lamentablemente en nuestro entorno no se aplican, ¿no? Y eso demanda tener mucho más gasto de equipo de protección personal. Por ejemplo, para yo aplicar todas estas medidas que nos detallan en el cuadro, lo primero que tengo que tener en cuenta es la infraestructura de nuestras instituciones hospitalarias. Lo otro es el sistema de ventilación y de recambio de aire, que tampoco funciona en las instituciones hospitalarias. Y por último, tener en cuenta la dotación de los equipos de protección personal.
y que lamentablemente la dotación y la calidad del equipo de protección personal, que lamentablemente pues en nuestro medio se ha visto que la calidad del equipo de protección personal es deficiente, ¿no? Y eso demanda utilizar por los diferentes procedimientos que realiza el equipo profesional de salud, demanda utilizar mucho más material del que se está planificando en este tipo de guías, ¿no? Por ejemplo, en las áreas de triaje, en esta guía tengo que tener esas recomendaciones previas, pero nos indica que debemos hacer la higiene de manos y solamente utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿no? En el caso de los niveles de atención de recogida de muestras para diagnóstico, nos indica que debemos utilizar una bata, una N95, gafas protectoras y protectores faciales y guantes, ¿no? En las áreas generadoras que no requieren ningún procedimiento generador de aerosol, nos hablan del uso de batas, el uso de una mascarilla quirúrgica, el uso de gafas protectoras o protección ocular con un protector facial y el uso de guantes. Y en las áreas generadoras de aerosoles, ¿no? OPS nos hace referencia del uso de las batas, el uso de la N95, las gafas protectoras, el protector facial y el uso de guantes. Repito, bajo el criterio técnico de las personas que laboramos en las áreas de epidemiología, es indispensable de que se tengan en cuenta las recomendaciones que he mencionado previamente para poder aplicar este tipo de equipos de protección personal. Porque en áreas como, por ejemplo, nuestras instituciones, no hay un sistema de recambio y de ingreso de aire de forma adecuada, ¿no? Y nuestros EPP lamentablemente no tienen las condiciones que nos dicen las especificaciones técnicas a nivel mundial. A nivel nacional, sí, también hay una resolución ministerial que se ha publicado el 28 de abril de este año, ¿no? Que aprueba el documento técnico Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición de COVID, ¿no? Y en esta resolución ministerial nos hace referencia del equipo de protección personal y nos detalla por niveles de riesgo de puestos de trabajo, ¿no? Aquí nos hace referencia el riesgo bajo, el riesgo mediano, el riesgo alto y el riesgo muy alto. El personal de salud de las diferentes instituciones se encuentra dentro del riesgo alto y del riesgo muy alto. Entonces requiere una protección personal indispensable, ¿no? Que es la N95, la careta facial, las gafas protectoras, los guantes de protección biológica, chaquetas, pantalones descartables, overoles y mandilones. Y adicionalmente para las áreas de muy alto riesgo requiere que sea un overol completo con botas de protección biológica, ¿no? Que es algo que no nos está llegando en las instituciones en las que nosotros laboramos. Ahora, esta resolución nos hace referencia que trabajamos en áreas de riesgo bajo, ¿no? O riesgo mediano. ¿Quiénes son? Son las personas que no tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Aquí entran, por ejemplo, y nos detalla la resolución, trabajadores de limpieza, de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes. Bien, eso es lo que nos detalla en el riesgo bajo. En el riesgo mediano, ¿no? Aquí también nos dice que debe utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿no? Pero hace referencia de que ¿quiénes están aquí? Están aquí los policías, las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, las personas que son trabajadores de limpieza de los hospitales de las áreas no COVID, no COVID. Hay que tener en cuenta que muchas de nuestras instituciones a nivel nacional han sido seleccionadas por su nivel de complejidad como instituciones COVID en su totalidad, ¿no? Entonces, todas las áreas de las instituciones están altamente contaminadas y requieren una protección personal especial. Bueno, en la ponencia de la tarde van a profundizar más acerca de los equipos de protección personal y sus especificaciones, qué es lo que debe contener. Pero en relación a la higienización de manos, como ya se ha mencionado, muchos nuestros trabajadores que están trabajando en las áreas COVID están utilizando los guantes, ¿no? Están utilizando 2 a 3 pares de guantes para poder laborar en las instituciones. Ahora, los guantes de látex y también están utilizando los guantes de nitrilo, ¿no?
Se dice que los guantes de látex y los guantes de nitrilo son excelentes y que tienen una buena barrera de protección, una excelente barrera de protección. Los guantes de látex y los guantes de nitrilo son, en comparación de los guantes de nitrilo, no son tan resistentes como los guantes de nitrilo, ¿no? Existe mayor resistencia química tanto en los guantes de nitrilo, que se califican como excelente, y en el caso de los guantes de látex es buena la resistencia química. La forma, el tacto es bueno, excelente para ambos casos. La resistencia y la durabilidad es excelente para ambos tipos de guantes, los de látex y los de nitrilo. En el caso de los de nitrilo son resistentes a las perforaciones. En el caso de los guantes de látex tienen un alto contenido de alergenos. Pueden producir alergias en la piel de los trabajadores, que es lo que se está evidenciando. Y en la parte económica, el guante de látex es mucho más económico que el guante de nitrilo. Ahora, hay un documento técnico a nivel del Ministerio de Salud de España, ¿no?, que nos hace referencia acerca del manejo clínico de pacientes con enfermedades por el nuevo COVID-19. Y en este documento técnico nos hace una acotación respecto a las medidas en situaciones de cuidados intensivos, ¿no?, por ejemplo, en las áreas de UCI o en las áreas de atención pediátrica, ¿no?, de cuidados intensivos pediátricos. Y nos recomienda, ¿no?, que se debe usar el doble guante tras llevar a cabo la intubación o la manipulación de la vía aérea, y se debe retirar el primer par de guantes después de la atención. También nos detalla cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles, ¿no? Y aquí están detallados: la aspiración de secreciones, ¿no?, que realizamos las enfermeras, la aerosolterapia o la nebulización, como bien es conocida aquí, la toma de muestras respiratorias, el lavado bronquio-alveolar, la oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable, que eso es algo que nos está realizando en este momento por la alta eliminación de aerosoles, la intubación y la ventilación mecánica. Ahora, antes de colocarme el EPP, es indispensable que yo pueda... uno, saber en qué lugar me voy a colocar el EPP, y ese lugar tiene que tener las condiciones, ¿no? Tengo que tener un punto para hacer higiene de manos, con todo el circuito completo para hacer la higienización de manos, el punto de lavado de manos, toalla de papel descartable y el uso de la solución para poder hacer la higiene de manos, ¿no? En nuestro hospital podemos usar una clorhexidina al 2%, en otros hospitales utilizan el tricloxan, ¿no? Pero tiene que ser una solución antiséptica que me permita barrer todos los microorganismos. Tener en cuenta si es que voy a necesitar ayuda para colocarme el EPP, dónde y cómo va a quitarse el EPP en el momento que tenga que retirarme, y dónde se van a eliminar los desechos generados. Esto es algo básico para yo colocarme el equipo de protección personal. Y bueno, respecto a la higienización de manos, ¿no?, hay bastante evidencia que se puede mostrar en este momento para que ustedes vuelvan a tomar ese interés, ¿no? Que muchas veces esta técnica es la más simple, la más sencilla, la más económica, la que mayor eficacia tiene para la prevención de infecciones, pero que muchas veces no la aplicamos, ¿no? Vamos a atender a un paciente, vamos entre paciente y no nos higienizamos las manos, de repente vamos a responder una interconsulta, evaluamos a un paciente, vamos a evaluar a otro y no hacemos higiene de manos previa entre paciente y paciente. Entonces, es importante volver a tocar este tema, y mucho más en la época que estamos viviendo, ¿no?, en donde nos está recordando la importancia de tener estas precauciones estándar y la higienización de manos. Cuando hablamos de higiene de manos, voy a hablar un poco de antecedentes históricos, en donde nos hace referencia que en el año de 1846 en Viena se asocia la fiebre puerperal y la transmisión de partículas cadavéricas a través de las manos y su relación con la alta mortalidad materna. Esta es la primera evidencia de la importancia del lavado de manos en la prevención de infecciones cruzadas. En el año de 1961 se efectúan las primeras recomendaciones de lavado de manos para los trabajadores de salud por servicios de salud pública de Estados Unidos, indicándose que las manos del personal de salud deben ser higienizadas con agua y jabón 1 a 2 minutos antes
y después del contacto con el paciente. También nos menciona en el año de 1975 al año de 1985 la CDC y la Asociación de Profesionales de Control de Infecciones. Aquí se escriben las primeras guías de lavado de manos de uso hospitalario, indicándose el uso de soluciones antisépticas en determinadas situaciones y ante cierto tipo de pacientes de riesgo. Y en el año de 1995, instituciones a nivel internacional como la CDC, como HIPAC, nos indican que en forma conjunta revisan normativas y establecen las recomendaciones de lavado de manos y los aislamientos especiales ante el surgimiento de gérmenes multiresistentes como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y los Enterococcus resistentes a la vancomicina. Para recordarles, ¿no?, cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos que debemos aplicar y mucho más en este momento que estamos viviendo, ¿no? Antes del contacto del paciente debo hacerme una higiene de manos. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica también debo realizar una higiene de manos. Después de la exposición a fluidos corporales, de igual forma, después del contacto con el paciente y después del contacto con todo el entorno del paciente debo hacer una higiene de manos. Ahora, cuando vemos las normativas a nivel internacional, como es por ejemplo la Organización Mundial de la Salud nos habla de que hay 3 tipos de lavado de manos, que ustedes ya lo conocen. El lavado de manos social, ¿no?, que es el lavado de manos social que aplicamos en casa, el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. El lavado de manos social se define como una frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguidas con un aclarado abundante de agua. Aquí el objetivo es eliminar impurezas, materia orgánica y flora transitoria de las manos. ¿Qué es lo que voy a utilizar para la higiene de manos? Aquí se recomienda un jabón líquido de pH neutro o ligeramente ácido. En el caso del lavado de manos clínico, ¿no?, el objetivo es eliminar impurezas, materia orgánica, flora transitoria y parte de la flora residente, ¿no?, la actividad residual microbiana. Aquí, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar un jabón antiséptico a base de clorhexidina al 2% o puedo utilizar povidona iodada al 7.5% y también puedo usar el tricloxan. ¿Cuál es la duración de este lavado de manos clínico? La duración nos indica las normas a nivel nacional y a nivel internacional que debe durar entre 40 a 60 segundos, ¿no? 1 minuto exactamente. Segundos para hacer la frotación con el jabón antiséptico. A nivel nacional se han creado diversas guías y a nivel institucional que nos indican cuáles son cada uno de los pasos de la higienización de manos, que detallan desde la apertura de la llave del caño, la aplicación de la cantidad suficiente de jabón antiséptico, que es más que todo 2.5 centímetros cúbicos, por ejemplo, de la clorhexidina al 2%, y la frotación de cada una de las superficies de las manos, de las palmas, del dorso, de los nudillos de los dedos, de los pulgares, ¿no?, y la frotación con la yema de los dedos sobre la palma de ambas manos. Culminado cada uno de estos procesos, es indispensable hacer el enjuague de las manos con abundante agua, secar con una toalla de papel y también utilizar esa misma toalla de papel descartable para cerrar la llave del caño, la llave del grifo. Porque si yo vuelvo a manipular la llave sin la protección del papel, puedo volver a contaminarme las manos y tengo que volverme a lavar las manos obligatoriamente. Les he traído aquí un estudio, ¿no?, realizado en el Reino Unido el 7 de abril del año 2016, que es un ensayo controlado aleatorio pragmático de la técnica de higiene de manos que nos indica la Organización Mundial de la Salud de 6 pasos frente a la técnica de 3 pasos en la atención hospitalaria aguda, ¿no? Y en este estudio, ¿no?, en este ensayo, nos hace referencia que la técnica de 6 pasos fue microbiológicamente más efectiva para reducir la mediana del recuento bacteriano. La técnica de 6 pasos redujo el recuento de las unidades formadoras de colonia que estaban en 3.28, se redujeron a 2.58, mientras que la técnica de 3 pasos redujo de 3.08 unidades formadoras de colonias a 2.88 unidades formadoras de colonia. Con esto se concluye que la técnica de 6 pasos requirió mayor tiempo de duración
de 42.50 segundos versus 35.50 segundos, pero la efectividad de la aplicación de estos 6 pasos fue mucho mayor en relación a la técnica de 3 pasos. Ahora, en la situación que estamos viviendo, como ya lo mencionaba, nuestro personal está utilizando entre 2 pares de guantes a 3 pares de guantes para proteger sus manos. Y ante esa necesidad de utilizar este tipo de guantes y no podernos lavar las manos con una solución como la clorhexidina, el tricloxam, lo que está en el entorno hospitalario, es necesario que nos hagamos una antisepsia de manos con una solución hidroalcohólica. ¿Cuál es el objetivo de esta antisepsia? Eliminar la flora transitoria y parte de la flora residente. El producto es una solución hidroalcohólica, el alcohol en gel, ¿no?, que es el que tenemos en nuestros ambientes. Y la duración que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es mínimo de 30 segundos hasta que las manos estén completamente secas. Ahora, cuando yo aplico la solución hidroalcohólica, lo que yo voy a hacer no solamente es esparcir el alcohol en gel y frotarme las manos, no. Lo que yo tengo que hacer es aplicar cada uno de los pasos de la técnica de manos. Frotar las muñecas y la palma, palma con palma, palma sobre el dorso de la mano contraria, ¿no? De igual forma con la mano... con la siguiente mano. Luego voy a frotarme la palma con palma con los dedos entrelazados. Luego voy a proceder a frotarme el dorso de los dedos contra la palma opuesta con los dedos entrelazados. Luego voy a friccionar por rotación el pulgar izquierdo dentro de la palma derecha y viceversa. Y con rotaciones, no con la yema de los dedos, voy a hacer una fricción, no, sobre la palma de la mano contraria y viceversa. Esa es la técnica para la higienización de manos con una solución hidroalcohólica. No, esta solución me va a permitir eliminar toda la flora transitoria que está en mis manos, bueno, en este caso que está en los guantes, ¿no?, del personal de salud. Está calzándose 2 guantes a 3 guantes, ¿no?, y atendió a un paciente, se va a retirar los guantes, ¿no?, a través de la técnica del pellizco, y voy a utilizar la solución hidroalcohólica aplicando esta técnica a fin de poder remover todos los microorganismos o toda la flora que se encuentre dentro de la superficie de los guantes. Después de haber aplicado esta técnica, voy a calzarme un nuevo par de guantes para poder proceder a la atención del siguiente paciente. Dentro de la evidencia científica, también se ha podido obtener un estudio realizado en marzo del año 2015, de enero a marzo del año 2015, que nos detalla, nos hace mención de la higiene de manos en la reducción de la flora transitoria en manos de trabajadores de salud, una intervención educativa, ¿no? Que se estudiaron a 60 trabajadores sanitarios que tenían un recuento bacteriano de hasta 100 colonias o más en ambas manos ante la aplicación de frotarse las manos mientras trabajaban en el hospital. Y después del uso del alcohol en gel en las manos con una técnica adecuada de higiene de manos, se encontró que la reducción porcentual fue del 95% al 99% entre los médicos y enfermeras, y el 70% de los asistentes de hospitales y el 50% entre los asistentes sanitarios. ¿Qué gérmenes se encontró en la superficie de las manos? Se dice que en este estudio, en 8 personas se encontró Staphylococcus aureus, que estaba presente en la superficie de sus manos, mientras tanto que en 3 personas se encontró el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Bien, no sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta